Buenos días para todos. Esto es ¿Dónde estamos? FM Now 97.9. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Dónde estamos? ¿Cómo están? Muy buen lunes, Paula, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Le estoy poniendo un poco de onda al ser lunes. El fin de semana estuvo muy bien, ¿Sí? Hizo muy lindo día, hicieron muy lindos días. Sí, los dos. Los dos. Vos estabas contenta con esa temperatura. Me encantó, me encantó. Para mí hizo calor ayer. No. Suficiente como para domingo de abril. Dije, ya está, pasó Semana Santa. Debería ser un poquito más de frío. No. Seguían casi los 30 grados sensación térmica. En este momento, así como me ven, en Musculosa yo llegué caminando 3 cuadras. Hace 15 grados afuera, pero parece de 22. No, tampoco está así, pero me gusta. Yo te veo Musculosa vos, perdóname. No, bueno, igual con campera, ¿no? También para venir acá. Bueno, fin de semana que, nada, y lindo clima, etcétera. ¿Saliste? ¿A dónde voy a ir, Paula? No sé. No, yo soy una señora grande, la que sale sos vos. Contame dónde fuiste. Estuve en un evento que había en Palermo, en un Yo bar, sabía que había sábado a la salido, noche. estaba segura. Y ayer fui a almorzar porque trabajé, entonces no hice mucho. Está muy bien. Yo no salí a comer esta vez, habitualmente me gusta hacerlo los fines de semana, Sí. pero como estaba más o menos del estómago, ¿qué hice? Fui a la carnicería y compré cortes de carne y los hice en mi casa. Como meal prep. Meal prep. ¿Qué es meal prep? O sea que preparas muchas cosas, tipo pensando en la semana. Se llama así. Muy bien. Luego te paso. Sí, las viandas me dice, meal prep le Sí, llamo. claro. ¿Cierto? Se llama así. ¿Se sí. llama meal prep en dónde? ¿En Colombia o en Argentina? No, en el mundo. En el mundo. Sí. Bueno, Julietita no sabe porque no prepara las meal prep. Sí, pero lo que hiciste es eso, básicamente. No, pero no cociné para la semana, cociné para el fin de semana. No. Hoy tengo que entonces volver a no hiciste meal cocinar. prep. No. Fue Bueno, corto entonces, no se fue me meal prep. terminó la vida hoy. Hoy empiezo de cero. No, No, hice un poco de gardening, ¿está bien? ok. ¿Sabes qué es gardening? Ok, es como cuando arreglas las plantas y le pones más tierra. Bueno. Las Eres regué, las dejé. persona de plantas. Me encanta. No. Sí, prefiero tener plantas a tener que cuidar animalitos, que me Ok. encantan, pero no los quiero cuidar porque, pobres, sufren cuando yo no estoy. Porque sí, es un tema, ¿no? Así que mis plantas viven y van a vivir. Qué bueno, yo tengo una sola, no vive. ¿Una sola no vive? Sí, una sola y se fue. Tengo que ir directamente a tu casa y hacerle un servicio a domicilio. Se fue Una terapia directamente. intensiva. ¿Ya ahora murió? Sí, era Hay que la revivirla. planta más sencilla para sostener. Me la regaló una amiga pensando justamente en eso, en que estoy por fuera mucho tiempo, etcétera. No pudo hacerlo. Bueno, ok, vamos a resolver ese problema. ¿Te Está gusta bien. tener plantas o no? Me gustaría, así que confío en ti. Bueno, necesito que escuchen esta consigna a ver si se prenden y nos mandan audios, mensajes o nos escriben al WhatsApp 11 80 697 9. El sábado se cumplió un año de la caída del cepo. Podemos decirle así a la salida del control de cambios que el gobierno de Milei aplicó el 11 de abril de 2025. Vos que estás del otro lado, ¿estás ahorrando en dólares? ¿Comprás, no comprás? ¿Te resulta caro, te resulta barato? ¿Nos contás? Es lo que queremos saber para hoy. ¿Vos comprás dólares? Sí, cada tanto sí. ¿Para qué? ¿Para pagar la tarjeta o para ahorrar? Entre alquiler y ahorro. Perfecto, te para el alquiler en dólares. Sí. Perfecto, excelente. Es una buena explicación. Yo no compro dólares, sino que compro activos financieros que se dolarizan. Es decir, entro con pesos y ya el activo lo dolaricen y bien hago la compra. Bien. Entonces me ahorro una operación. Si fuera el dólar y después me fuera el activo, pagaría un peaje. Es decir, cambio de moneda y después lo invierto. Sí. Lo voy directamente con la moneda que tengo, que es con la que recibo el sueldo, y con eso invierto y cuando saco la inversión ya tengo dólares. ¿Está Me bien? gusta eso. Está bueno, sí, hay trucos. Hay trucos en el mercado. 7:04 de la mañana y tenemos que saber qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, cómo están las calles. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juli. ¿Cómo andamos por ahí? Excelente, ¿cómo está la calle?
Bueno, ya hay complicaciones. Vos sabés que en Avenida General Paz, altura Avenida de los Corrales, en Mataderos, un camión se quedó atascado debajo del puente, no le daba la altura, así que ahí está trabado y esto está generando demoras y complicaciones. Después, todos los que están ingresando a Capital Federal, mucha precaución en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las rutas nacionales 7, 8 y 9. La visibilidad de conducción está reducida por la presencia de bancos de niebla. Hay que llevar las luces bajas encendidas, bajar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Además, ya se están cargando Panamericana, Acceso Oeste, Autopista Richeri, Buenos Aires-La Plata, todo en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atentos los usuarios del tren Mitre, el ramal Suárez está interrumpido por problemas técnicos. Lo mismo ocurre que opera con demoras el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, y el tren de la costa no tiene servicios por obras. Los subtes al momento a horario, Juli. Excelente, Romina. Gracias y nos reencontramos. Chau, chau. Y ahora sí tenemos que seguir con la agenda del día porque, como siempre, es apretada. Hoy es lunes 13 de abril y las cosas siguen ocurriendo, no solamente el fin de semana, sino en lo que va de la mañana. Agenda presidencial. El gabinete ya sabe que esta semana va a ser ágil y va a ser bastante tediosa en materia de trabajo político. Mientras tanto, el presidente confirmó ayer a la AmCham, que es la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, que va a presidir o que va a cerrar el evento que está organizando AmCham en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Esto comienza mañana temprano a las 8 y termina a las 18 horas. El presidente tiene previsto ir y llegar cerca de las 18 para dar el cierre. Están confirmados funcionarios del gabinete, CEOs de las empresas más importantes que son socias de AmCham, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, entre otros invitados especiales, por supuesto que puede ir la prensa. Y la premisa del evento es una Argentina federal en desarrollo. Por eso también van a ir los gobernadores. El presidente va a hacer una locución relacionada con el caso argentino, como hace siempre, y va a hacer algunas menciones a temas vinculados con la seguridad jurídica, la propiedad privada, digo bien, y qué va a pasar con el mercado financiero de ahora en más, teniendo en cuenta que puede llegar a haber cambios. Luis Caputo viaja hoy a la mañana a Washington. La idea es la negociación por el desembolso de $1.000 millones que el fondo debería transferirnos a la Argentina para poder hacer un pago de deuda de capital más intereses. Va a participar además de la Asamblea General del Fondo Monetario, que ocurre dos veces al año, en Washington, y va a ir acompañado del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del viceministro José Luis Daza. Los tres van a viajar en conjunto a Washington y se van a quedar prácticamente toda la semana. Ayer, mediante un comunicado interno, el ministro de Economía, Luis Caputo, le envió mensajes a los integrantes del gabinete. Le pidió a los ministros que reduzcan un 20% sus presupuestos de cartera en todos los ministerios. Esto lo vamos a ampliar más tarde, pero prácticamente lo que están haciendo es nuevo ajuste a la política para seguir o mantener el superávit fiscal. Luego tenemos el capítulo político. Como les decía, el gobierno está trabajando desde el fin de semana. Una de las metas para esta y la semana que viene va a ser conseguir enviar un proyecto al Congreso para reformar todo lo que tenga que ver con el sistema electoral. Una de las principales metas es eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El objetivo es reducir el financiamiento de los partidos políticos y simplificar las elecciones para el público, la gente, para todos aquellos que tenemos que ir a votar. El oficialismo hoy no tiene los votos que necesita para aprobar esa reforma. Sin embargo, estuvo en negociaciones con sus aliados más importantes, el PRO y algunos legisladores del radicalismo. En todos los casos le dijeron que no a esta reforma, pero tienen esperanza en que van a poder conseguir y doblegar a algunos de los aliados para que puedan votar a favor de este proyecto. Tenemos dos más antes de ir a los deportes, porque tenemos una novedad en AFA-Gate. La nueva estrategia judicial, al menos de Tobillino, de Pablo Tobillino y de Claudio Chiquitapia, está cambiando. ¿Por qué? Porque se acerca el Mundial, Paula, y tienen que viajar. Y por ahora los viajes solamente son con aprobación judicial. Ellos no pueden salir del país y no se pueden alejar de sus casas o de sus domicilios, que son los que están declarados en la justicia, por 72 horas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la defensa en cada caso? Los abogados defensores se apoyan en una interpretación de la ley
de inocencia fiscal y en la omisión que hizo el gobierno respecto a esta interpretación. El objetivo es quedar absueltos para poder viajar al Mundial y no dar más explicaciones, dijeron. Veremos si esto ocurre y si la justicia les da la razón. Por ahora está difícil, pero lo van a intentar. Por último, el gobierno enviará al Congreso un acuerdo para pagar a todos los fondos extranjeros que se les debe desde 2001. Esto es, después de un default. Los acreedores en juicio en Nueva York desde 2001 le demandaban a Loretta Preska, la jueza que tenía el caso, el pago de alrededor de $600 millones. Para evitar un pago tan abultado, el Ministerio de Economía y el equipo económico decidieron escribir una carta a Loretta Preska formal y pedirle que tenga en cuenta un acuerdo que se realizó en la última semana de la Argentina Week en Nueva York, que hicieron tanto el ministro de Economía como el viceministro José Luis Daza con un grupito de demandantes que eran acreedores desde aquel entonces. La idea es presentar este acuerdo entre privados y luego que se caiga la demanda por los $600 millones. Hasta aquí un mini resumen de lo que está pasando en la Argentina. Ahora sí nos vamos con la Copa Argentina, podemos decir. Con Liga. Con Bueno, Liga, un poco de no sé cómo titulares. se llama. No te preocupes, Juli. Yo Con trato de aprender, pero me cambian los nombres de los torneos. No se ha cambiado nada. ¿No se cambió? No. Okay. Con titulares, con cositas así, un picadito que pasó en el mundo del deporte. Bueno, arrancando con lo que fue esa gran victoria de parte de River ante Racing en el día de ayer. Esto ya previo a lo que va a ser semana de Superclásico, en medio de todo y en medio de ese partido que se tiene el próximo domingo en el Monumental. También tanto Boca como River van a tener actividad internacional. Boca que va a estar enfrentando a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores y River que se va a estar enfrentando entonces a Carabobo por Copa Sudamericana. Victoria entonces del equipo del Chacho Coudet, siguen los buenos resultados, se mantiene el invicto y además 2-0. 2-0, consigue ya de manera anticipada 3 jornadas antes la clasificación a la siguiente instancia del torneo. Boca de su lado había jugado el sábado. Empató, muy Mirá, bien. Porque estoy siguiendo los partidos para que no me digan nada. Me dicen que no sé nada de fútbol. De razón que no saliste, excelente. No Eso fue el salí, me sábado. quedé mirando. Muy bien. 1-1 frente a Independiente con un plantel algo alternativo también que decidía colocar Úbeda y alinearlo pensando por supuesto en ese partido durísimo ante el conjunto de Guayaquil. Central estaba visitando Parque Patricios y perdió contra Huracán. Muy bien. ¿Viste? Hice los deberes, hizo el check. 3-1, victoria del Globo, tercera victoria consecutiva para el equipo de Diego Martínez, que se sostiene también en buena forma. Hubo compromiso de Platense también ante Gimnasia de Mendoza. Ahí no sé cómo le fue. 1-1. 1-1. Empataron 1-1. Significa en argentino 1-1. 1-1 empate. 1-1. Pero todos lo saben, es universal el lenguaje. Te van a del entender, fútbol. sí. Pero yo te Claro traduzco que sí. por las dudas. Me encanta. Bueno, y también, ojo que hay preocupación un poco, Juli, con respecto a 3 jugadores de la selección argentina. Están lesionados. Con temas de lesiones que pueden existir o no. Primero, Lautaro Martínez, que se resintió de una lesión, que había tenido un desgarro. Bueno, había tenido un buen partido la semana pasada, se resiente nuevamente. Pero ese desgarro había sido intervenido, curado. No, había hecho pasado, claro. O sea, Se no había era hecho de rehabilitación, exacto. Y ahora vuelve a resentirse en esta jornada. No pudo, de hecho, tener minutos frente al Como, que fue el partido más reciente que había tenido Inter. ¿Cuán grave es? Hay que ver, ese es el tema, ¿no? Acá están preguntando en el chat, ¿cuán grave es? Si van a ser varias semanas o cuántos días, etcétera. Uno, el tema de Lautaro Martínez. Tema del Dibu Martínez, que tampoco pudo arrancar su compromiso en la Premier. Unai Emery, el técnico, que explicaba un poco acerca de esta situación. Y también creo que lo más preocupante es lo del Cuti Romero. Un choque con su arquero allí en el Tottenham, en una situación muy difícil también para el equipo. El Cuti que salió entre lágrimas, bueno, toda una situación bastante complicada y hoy se van a estar realizando estudios. Esperemos en las horas de la mañana conocer qué pasó. Fue en la rodilla, pero él salía mal. Así que bueno, qué difícil, vamos a ver qué pasa. Jugar partidos antes del Mundial. Es muy complicado y para esos jugadores que están bien es difícil también ese cierre de temporada. Y mencionarte que en el Masters 1000 de Monte Carlo, Jannik Sinner logró la victoria frente a Carlos Alcaraz, una victoria que le permite volver nuevamente entonces a la primera posición del ranking en ese duelo del italiano y del español, que vienen dominando los últimos 20 torneos. Son amigos, se conocen y bueno, fue victoria para Jannik Sinner. Ya vamos a estar desarrollando un poquito más adelante lo que fue también ese duelo. 7:15 de la mañana. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9.
¿Quieren escuchar a los protagonistas del fin de semana? Tenemos noticias con audios. Y estas declaraciones de estas personas resumen un poco lo que fue pasando entre el viernes y esta mañana de lunes 13 de abril. Gabriel Rubinstein fue el podemos decir, ministro de Economía de Sergio Massa. Gabriel Rubinstein ahora está paseando por algunos medios, sobre todo especializados en economía, para dar su visión sobre cómo está el programa actual de este gobierno, que nada tiene que ver con el que él tenía en el gobierno anterior. Gabriel Rubinstein dijo, para evitar una corrida tiene que ganar Milei, porque le adjudica a la incertidumbre política la dolarización de los argentinos. Para evitar una corrida debería haber plena seguridad que gana Milei, porque cualquier otro escenario es muy probable que la gente tome conductas defensivas por las dudas. A pesar de que está todo tranquilo hoy, la potencialidad de corrida es enorme. Entonces, esa fragilidad, yo creo que estamos, como va la economía y como va la política, nos estamos acercando a un punto donde Milei no puede garantizar que va a ser reelecto. En las palabras del ex viceministro del gobierno anterior, del gobierno de Alberto. Por otro lado, en La Nación ayer escribió Ariel Korenberg lo siguiente, que va en línea con esto que dice Rubinstein. El economista que trabaja en el CONICET y tiene una consultora privada dijo, los argentinos compraron 42.000 millones por el riesgo político de un posible triunfo de los K, dijo, de los K o del gobierno anterior, en las elecciones nacionales pasadas, en el 2023. Cada vez que hay elecciones presidenciales, las personas se dolarizan. O sea que ahí tiene un problema que atender el gobierno que no va a poder solucionar porque tiene que ver con la idiosincrasia argentina. José Luis Daza dijo que todo lo que hizo el Ministerio de Economía desde que empezó el gobierno hasta hoy no hubiera sido posible sin Milei. El año pasado fue un año extraordinariamente complejo, un año en que se trabajó desde el comienzo. Todos los eventos que ocurrieron el año pasado, desde el lado nuestro, y cuando digo todos, me refiero a todos, inclusive las formas en que conseguimos ayuda, todos se trabajaron desde un comienzo. Y eso no lo podríamos haber hecho sin el apoyo, sin la fuerza y sin el alineamiento estratégico y geopolítico del presidente. Y eso fue fundamental para romper con la historia, reitero, para romper con la historia. Los argentinos, frente a una crisis, sin un refugio en forma de activo seguro, iban al dólar. Y en las últimas 4 décadas, cada vez que pasó, tuvieron razón y los que apostaron por el dólar ganaron. Esta vez no pasó y no va a volver a pasar. Bueno, José Luis Daza, el viceministro de Economía y también secretario de Política Económica, está convencido de que está cambiando la condición por la que los argentinos compran dólares. De esta manera no es tan defensiva, sino de forma de ahorro. Nicolás Dujovne, otro ex ministro de Economía, también habló en el foro NICS de 2026, y dijo acerca del tipo de cambio que es complicado tener en cuenta y saber cuánto tiene que valer el tipo de cambio. Para entender la cotización de los tipos de cambio, siempre es mucho más importante los fundamentos macroeconómicos que los stocks que yo pueda tener. Porque los stocks son finitos y por eso los países casi no intervienen en la moneda, porque saben que la intervención en general es bastante poco efectiva. ¿Qué me quiere decir esto? Que no necesariamente porque el Banco Central esté comprando reservas en el mercado, el tipo de cambio tiene que depreciarse. Es muy probable que como están mejorando los fundamentos y me esté bajando el riesgo país, hasta el tipo de cambio puede ser más apreciado con el Banco Central comprando que con el Banco Central no comprando. Maximiliano Montenegro, que es un periodista especializado en economía, tiene un medio propio que se llama Ahora Play, pero también trabaja en la pantalla de La Nación, dijo que la economía necesita dólares para ponerse en marcha. La economía necesita dólares para volver a un nivel de importaciones como tenía el año pasado antes de que se disparara la corrida cambiaria. Tiene un déficit de cuenta corriente con un superávit comercial grande por caída de importaciones, es decir, que necesita dólares para que la economía se ponga en marcha, se pone en marcha va a haber más importaciones, pero necesita dólares también para financiar la salida de dólares de los argentinos al colchón, esto de que los argentinos no quieren el dólar para transaccionar, sino que lo quieren para atesorar, y necesita dólares fundamentalmente para refinanciar 30.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en dólares de acá a fin del año que viene.
Bueno, ahí están los números. ¿Cuántos dólares necesita la Argentina para seguir adelante con este plan económico? Pablo Goldín es bastante más optimista. Pablo Goldín es socio de Carlos Melconian en Macroview y en una entrevista en Hora Play dijo: parece que no va a haber quilombo en el tercer año de Milei. El tercer año de Cristina tuvo que devaluar, del segundo mandato, 2014. En el tercer año de Macri se armó el lío. Los 2 años, 18 y 19. En el tercer año de Alberto Fernández se armó el lío. Se tuvo que ir Guzmán, tuvo que venir Massa, la inflación subió al 100%, la brecha era 100%, o sea, se armó el lío. Tercer año del presidente Milei. ¿Hay quilombo? ¿Hay quilombo? Parece que no. ¿Por qué? Y bueno, hay dos seguros que vos me podrías decir que están hoy en el 2026, que no estaban ni en el 2018, ni en el 2014, ni en el 2022. ¿Qué? Bueno, prolijidad fiscal, equilibrio fiscal, que no había, que es condición necesaria, y lo que veníamos hablando antes, el superávit comercial de este año es gigantesco. Gustavo Nefa, que es analista financiero, economista, independiente, estuvo dando declaraciones respecto a qué pasa con la situación macroeconómica argentina y cómo está la situación actual del país. Y dijo: hay que reconstruir la casa que estaba destruida. Argentina tiene 6,4% de reservas brutas en relación al PBI. Argentina puede tener como Ecuador 8%, mínimamente, ahí para arriba, ideal 10%, pero eso equivaldría a salir a acumular reservas de los 44.500 millones de dólares ahora hasta 100.000 millones más o menos. ¿Va a pasar? No va a pasar, no va a pasar ni en los próximos 5 años, creo. Pero le pones la lupa a las reservas de Argentina y mirás que es un swap con China, mirás que son encajes, mirás que son los bopreales que... Bueno, vas bajando la reserva neta, te quedan en 2.500 millones de dólares. Cuando ponemos la lupa sobre Argentina hay muchos temas pendientes. Al Banco Central lo dejaron pelado y con una inflación del 300%. ¿Cómo llegamos ahora a esta situación? Y gracias a Dios no llegamos a una hiperinflación. Es un mérito grande. La siguiente etapa es la de la reconstrucción en serio. O sea, apagamos un incendio, ahora vamos a reconstruir la casa que estaba destruida. Bueno, es una buena analogía para mostrar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ahora vamos a escuchar a Matías Culfas. Él fue funcionario en el gobierno de Alberto Fernández, fue ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y habló sobre el peronismo. Dijo: Grabois viene a ser un peronismo hippie berreta, y lo criticó. Yo tengo la sensación, por lo menos cuando yo veo que hay un montón de sectores del peronismo, de las provincias, del radicalismo, incluso los del PRO que no se fueron con Milei, que empiezan a tener como algunos puntos de conexión respecto a, bueno, seamos cuidadosos en lo macro, pero seamos más audaces con lo productivo, con la política industrial. Digo, ya que está pasando algo. Fui muy claro, ¿no? Te hablé de un sector del peronismo. Después lo veo a Grabois insultando, diciendo en el debate sobre ley de glaciares, que esta ley va a hacer que haya veneno, arsénico en el agua, y digo, no, bueno, por ese lado no. Eso es un disparate. O sea, hay un sector del peronismo, lamentablemente, o de afines al peronismo, que viene con un discurso de la antiproducción, que viene con el discurso de hay que hacer agroecología, de la granjita, una especie de peronismo progre hippie, berreta, que ningún país del mundo se desarrolla así, que me parece que es muy nocivo también. Nada que agregar a ese comentario. Por último, vamos a escuchar al intendente de Villa Gesell, que sorpresivamente dio en una conferencia de prensa declaraciones polémicas respecto a las compras que están haciendo los geselinos, pero también el resto de los argentinos, online. No se quejó de las compras al exterior específicamente, se queja de que la gente compra online y no en los comercios. Escuchen esto. Gustavo Barrera. La verdad que el gran problema que estamos teniendo en el comercio geselino y en toda la República Argentina es la venta online. Nosotros estimamos que en Villa Gesell se reparten alrededor de 3.000 paquetes diarios entre las diferentes empresas que se dedican a este tipo de comercio. Así que esto también agrava la economía municipal, porque sobre esas entregas la municipalidad no tiene recursos coparticipables. Hasta aquí el desfile de audios. Ahora sí, le toca al mundo a la agenda del deporte. Hablamos ahora del mundo del deporte, lo decíamos, gran victoria de River, 2-0 frente a Racing, Facundo Colidio y también Seba Driussi, los autores entonces de los goles, en un partido en el cual, Racing intentaba también de alguna manera lograr el empate después de que se diera la apertura gracias al tanto de Colidio, pero desafortunadamente no lo pudo hacer porque se generó un error, además de Marco Rojo tremendo, que también fue protagonista del partido. Pero bueno, un River que deja muy buenas sensaciones, que logra además su clasificación ya con 3
3 jornadas de anticipación a lo que tiene que ver con la otra fase del torneo, que muestra además un equipo compacto, un equipo organizado, y esto lo explicaba mejor el señor Eduardo El Chacho Coudet, que sigue invicto bajo la conducción del conjunto millonario. Afuera creo que se ve un equipo muy corto, que después de la amplitud que intentamos tener para jugar, sí se hace muy corto a la hora de la pérdida y es muy solidario. Tenemos que seguir creciendo, esa es la realidad. Ahora corremos mucho, disputamos y cuando mejoremos esas cositas que nos quedan pendientes, nos vamos a sentir mucho mejor, mucho más cómodos y vamos a necesitar correr menos. Seguimos sumando a 3 en el torneo y buscamos y seguimos mirando para arriba y eso nos va a ayudar, ¿no es cierto? Ganando siempre es más fácil corregir. Pero absolutamente, por supuesto. Bueno, también habló Gustavo Costas que hizo un análisis de lo que fue la situación de Marco Rojo, pero análisis ahí finalizando el partido, ¿no? Además un defensor que deja al equipo con uno menos, un Racing que intentaba con algunas opciones, pero la realidad es que Maravilla, después de lo que fue ese penal errado y picado frente a Independiente, no le han salido del todo las cosas, y bueno, el técnico de Racing que hacía este balance después de lo que fue la derrota allí en casa. Cambese y Adrián me habían dicho que decía que no era para expulsión, pero por eso te digo, yo no la vi, entonces no puedo decir, pero bueno, tenemos que estar, en esas cosas no nos pueden pasar, eso es seguro, no podemos dejar el equipo con 10 y yendo perdiendo, ¿no es cierto? El balance entonces que hacía también el técnico de Racing. Esto fue el día domingo. El día sábado Boca e Independiente también se enfrentaron, 7:30 de la noche allí en la Bombonera. Un Boca que por la actividad que tuvo también de Copa Internacional decidió hacer rotación Claudio Úbeda con algunos de los nombres, pensando en que es una semana larga, partido frente a Barcelona de Guayaquil y también partido frente a River el próximo domingo. Y a pesar de todo, a pesar de que Independiente se fue arriba en el marcador con el tanto de Matías Abaldo al minuto 9, se generó una situación polémica respecto a algún penal, una situación en el área sobre Alan Velasco. Se genera el penal, lo sancionan y bueno, Milton Jiménez lo transforma en gol para lo que fue el empate del equipo Ceneice. Claudio Úbeda hablaba acerca de este punto que se rescató allá en la Bombonera. El control del partido lo tuvimos nosotros durante la mayor parte del partido. Creo que merecimos un poco más. No llegamos mucha cantidad de veces, pero sí llegamos como para poder ganar el partido. Vimos puntos muy altos de algunos jugadores. Creo que en general el equipo jugó bien. Creo que jugó mejor el primer tiempo que el segundo, pero que el equipo lo hizo bien. Siento que jugamos un buen partido, nos vamos con bronca por no haber podido ganarlo. Bueno, así finalizaba entonces ese partido, los dos compromisos quizás más importantes del fin de semana. Destacar también lo que fue la derrota de Rosario Central frente a Huracán en Parque Patricios. Central que no pudo todavía meterse entonces ya dentro de los clasificados. Copetti que abrió el marcador a los 2 minutos. Luego Jordi Caicedo, el ecuatoriano de muy buen nivel, de penal empataba la situación. Y sobre el final del partido, Bizanz y Nervo colocaron ya el 3-1 para el Globo. Tercera victoria consecutiva además para el equipo Diego Martínez. Y Newell's y San Lorenzo que en Rosario entonces empataron sin goles allí por la jornada número 14 de la Liga en Argentina. Es estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir. Y música para acompañar. En un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes. De 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now, 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman,
Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. Maximiliano Montenegro dijo ayer en Ahora Play esto sobre el dólar.
Esta economía necesita dólares para volver a un nivel de importaciones como tenía el año pasado antes de que se disparara la corrida cambiaria. Tiene un déficit de cuenta corriente con un superávit comercial grande por caída de importaciones, es decir, que necesita dólares para que la economía se ponga en marcha, se pone en marcha, va a haber más importaciones, pero necesita dólares también para financiar la salida de dólares de los argentinos al colchón. Esto de que los argentinos no quieren el dólar para transaccionar, sino que lo quieren para atesorar, y necesita dólares fundamentalmente para refinanciar 30.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en dólares de acá a fin del año que viene. Para terminar, como lo explicó el presidente de la Nación, la Argentina es el único país del mundo en el que el dólar is king, es decir, es el refugio de valor de los ahorros de todos los ciudadanos. No es ni el peso ni los activos financieros que pueden ser argentinos, como bonos y acciones. Es el dólar. En los países de economías desarrolladas, la liquidez es lo que manda. La liquidez en este contexto de guerra es lo que todo el mundo busca para poder tener oportunidades de inversión. Pero no buscan tener dólares, buscan tener activos o, en su defecto, ahorrar en la moneda local. ¿Cómo puede cambiar esto? Con el tiempo. No hay otra cosa que el tiempo, que es lo que va a generar la certidumbre en los ciudadanos. ¿Y qué lleva generar certidumbre con el tiempo? La estabilidad. Sin estabilidad, el gobierno no tiene nada que hacer. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal, Paula? Justo el pronóstico del tiempo, cerrando tu comentario anterior, ¿eh? ¿Viste? Así que, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de meteorología. Tenemos una temperatura agradable, 15 grados, un poquito menos en el conurbano, con algo de neblina. Bueno, vamos a tener una máxima también agradable, 24 grados, así que vamos a estar con temperaturas agradables para vos en la mañana y agradables para Paula a la tarde, ¿eh? Vamos a tener para todos. Mañana, a partir de mañana sí, ya empieza a haber chance de algunas precipitaciones. Eso será a partir de mañana, así que empezaremos a hablar del uso de paraguas, ropa para afrontar las precipitaciones. Pero lo más importante hoy se va a empezar a desarrollar sobre el norte argentino porque ya hay 5 provincias con alerta por tormentas fuertes. Esto es el este de Salta, parte de Formosa o gran parte de Formosa, también Chaco, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, y de a poco se van a ir sumando otras provincias más, como por ejemplo Santa Fe y Corrientes. Va a ser a partir de esta noche cuando los fenómenos empiecen a ser un poco más importantes y durante especialmente el transcurso del día martes. Así que vamos a ir desarrollando eso. Y por otro lado, en Patagonia también va a ingresar un frente frío que va a dejar como resultado precipitaciones muy importantes. Así que bueno, comenzamos esta semana que de a poco se va a ir complicando un poco en cuanto a la meteorología. Disfruten de este día porque va a estar muy agradable, 24 grados, la máxima en Capital Federal. Excelente, nos reencontramos. Hasta luego. Estamos recibiendo mensajes, Paula, 11 80 697 9 es el número de WhatsApp, ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar audios, pero hay quienes nos están escuchando y ya escriben en YouTube. En YouTube es, ¿cómo es? Es 979 Now. Ahí nos encuentra. 979 Now. Exacto, 979 Now. Y también estamos en el canal 85 de Flow. Bueno, somos casi 50 personas a esta hora, es un montón para el horario, pero nos saludan desde distintos lugares del país. Pollo Master está en Mar del Plata, bienvenido. Nos saluda Leandro también, chicas, excelente y bendecido, dice, porque lo estamos informando. Muy bien. Gastón, buena semana, gracias igualmente. Ramiro, buenos días, también para vos. Pero acá hay una consulta que me gustaría responder antes de que Paula siga con el deporte. A ver. Y dice Cristian, Juli, hoy hay que explicar por qué sigue subiendo la inflación a pesar de que no se imprime dinero. Dos cosas. Una, la primera, no es que no se imprime más dinero, no se imprime en detrimento de la demanda de pesos. Es decir, para comprar reservas el Banco Central necesita imprimir pesos o necesita emitir para ir con esos pesos a comprar. Y después, a través de una licitación que habitualmente ocurre 2 semanas después de esa emisión, lo que hace es absorber esos pesos. Pero supongamos que esos pesos no van a la economía. Vos estás hablando de por qué hay inflación en un contexto sin pesos. En realidad, los pesos que circulan hoy son el remanente de economías anteriores. Es decir, en 2023, en el último tramo, se emitieron casi 13 puntos del PBI solamente para tener un plan platita. Todo ese excedente todavía no se escurrió, todavía no se sacó de circulación. Entonces, lo que hoy estamos convalidando, con ahorros quizás, es
esos pesos que se habían convertido en dólares o se habían convertido en instrumentos financieros que hoy se vuelcan al mercado para convalidar suba de precios. ¿Se entiende? Esto no es impresión nueva, esto es impresión del pasado, impresión de billetes del pasado. Así que eso explica un poco por qué los 3 primeros meses del año tuvieron una inflación más alta de lo esperado. A partir de abril, imagínate una inflación que va a estar cerca del 2,5 según las consultoras y probablemente ese sea el mes bisagra y que el resto del año tenga una tendencia negativa. Ahora sí, Paula, ¿te parece? Nos metemos en el mundo del deporte y cambiamos de tema. Te contaba un poco también, Julia, acerca de la preocupación de Lionel Scaloni, ¿no? Con lo que tiene que ver con los lesionados de la selección argentina. Empiezan a hacer partidos ya en este cierre de temporada en el cual nos gustaría colocar a los jugadores como en esas bolsitas de burbuja. Así para que no les pase absolutamente nada. Las bolsitas de burbuja son esas bolsitas que son antigolpe. Papel burbuja, claro. Sí, para que no les pase absolutamente nada. Bueno, ojo con el Dibu Martínez, con el Cuti Romero y con Lautaro Martínez. Tema del arquero, tema del Dibu, arquero del Aston Villa. Tenía actividad este fin de semana, partido de su club ante el Nottingham Forest y no pudo llevar a cabo el compromiso porque ya en el momento del entrenamiento, de la entrada en calor, básicamente se le veía con esa molestia en el gemelo. ¿Qué hace Unai Emery? Bueno, decide hacer el cambio, decide que el Dibu no arranque, por supuesto, el partido. Esto también para darle tiempo a lo que tiene que ver con los estudios. Y hablaba el técnico justamente del Aston Villa pensando en esta molestia del Dibu Martínez. Estaba sintiendo algo en el posterior y no pudo disputar el compromiso, claramente. Bueno, se le preguntaba también si si va a estar disponible para el siguiente partido. Dice que todavía estaban evaluando esa situación con respecto al Dibu Martínez. Con lo que tiene que ver también con el Cuti Romero, allí en el fútbol inglés, el Cuti que disputaba partido entre el Tottenham y el Sunderland, mal compromiso realmente para el equipo del defensor argentino, tuvo un golpe en la rodilla con su arquero. Ahí la gente que nos está viendo también a través de Canal 85 de Flow y de YouTube se está dando cuenta la manera en la cual el Cuti se retiraba del compromiso. Él intentó seguir, pero la molestia era evidente. Rodilla derecha, ahí fue el golpe. Y están a la espera todavía del tema de los estudios. Roberto De Zerbi, el entrenador, debutaba como técnico del Tottenham en este partido, un compromiso que hace que, bueno, con la derrota el Tottenham esté en una situación de descenso, y también evaluó lo que tenía que ver con el tema del jugador argentino. Siento mucho la lesión de Romero. Le preguntaba si está bien y dice, bueno, que todavía no sabe. Es el capitán. Es uno de los jugadores más importantes del equipo. Y espero que no sea un gran problema, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con la situación de él, también evaluando su situación este día lunes. Y lo de Lautaro Martínez, se resintió de la lesión muscular, esa leve distensión en el sóleo izquierdo. Habían sido más o menos 2 meses de para que no había podido jugar después de un partido de Champions. Regresó la semana pasada frente a la Roma, marcó goles, es verdad, pero ojo que se retiró antes del minuto 60. Otra vez, hielo en esa misma zona, se le veía con la molestia, etcétera. No pudo estar en el partido frente al Como de este fin de semana y bueno, ya se habla también de esa nueva lesión. Entonces, él se manifestó también en redes sociales, etcétera. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo va a estar por fuera de las canchas entonces Lautaro Martínez, pensando en la recuperación que necesita ya de cara a lo que va a ser el Mundial, a 59 días de que empiece la cita mundialista. Bueno, tenemos el día 45 de la guerra, a pesar de que hay una tregua y menguaron los bombardeos o hay menos bombardeos. Supimos el fin de semana que la negociación entre Irán y Estados Unidos en Pakistán duró aproximadamente 21 horas con un intervalo. En ese contexto, Estados Unidos, que mandó a 2 representantes, principalmente al vicepresidente J.D. Vance, que fue quien se hizo cargo de las declaraciones públicas ante los medios, supimos que Irán no estuvo de acuerdo con las peticiones de Estados Unidos y Estados Unidos menos con las que hizo Irán. Estados Unidos entonces decidió bloquear el estrecho de Hormuz tras ese fracaso de las conversaciones de la paz, así las llamaron, y el presidente de la nación en Estados Unidos, el presidente Trump, dijo que va a empezar desde hoy al mediodía, en realidad esto es ya para Medio Oriente, el intervalo o la intervención en el estrecho de Hormuz. Va a dejar pasar a todos aquellos barcos que no le provean de energía a Irán. Le va a
cortar cualquier tipo de suministro energético y el único que no va a tener petróleo o energía va a ser Irán. Lo único que va a recibir Irán va a ser inteligencia. Quizás de Rusia, quizás de algún otro aliado del Medio Oriente, pero no va a recibir suministros. Y aparentemente, según dicen los analistas, Irán tendría los días contados para tener que rendirse. Vamos a ver si esto es cierto, porque lo vienen diciendo desde que empezó la guerra. Hace 45 días que estamos esperando que Irán se rinda y, sin embargo, siempre tiene recursos extraordinarios. Trump dijo a la prensa que le va a vender petróleo incluso hasta China. ¿Por qué? Porque si China empieza a defender a Irán por falta de recursos, entonces entran en otro contexto de la guerra, en otro conflicto. Entonces Trump, con sus reservas, prometió darle a todos los países de Oriente y Asia los recursos energéticos que necesiten para seguir produciendo y enviando barcos y buques de carga al resto del mundo. No así a los países Irán, al Líbano y a cualquier otro que esté vinculado a la guerra en defensa de Irán. Dijo que tampoco le proveerá energía a Europa, porque está molesto porque, según él, los países de Europa que lo acompañan en la OTAN no ayudaron a Estados Unidos en esta guerra que tiene dos partes. La primera fue en bloque con Israel, la segunda es Estados Unidos contra Irán directamente. China dijo que Trump amenazó con aranceles del 50% en todos sus bienes y servicios, y Xi Jinping dijo que no va a ayudar a Irán si esto es así. Evidentemente, Trump está nuevamente poniendo condiciones económicas y arancelarias para poder restringir las alianzas políticas y geopolíticas de la región. Veremos si funciona. Hasta ahora a Trump todo esto no le ha dado resultado. Israel también cambió radicalmente su estrategia. Ayer se supo que Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue al Líbano. Cruzó la frontera para arengar a sus tropas y les dijo: queda mucho trabajo por hacer a pesar de la tregua. Está tratando de que no se desmoralicen los soldados que están en territorio enemigo para poder aguantar esta guerra con Hezbollah que mantienen en territorio del Líbano. Esa fue una de las cuestiones por las cuales Irán no quiso firmar el acuerdo de paz, porque sabe que Israel va a mantener el bombardeo en el Líbano más allá de que Estados Unidos se rinda a seguir bombardeando otros destinos. Irán dijo que no cederá a ninguna amenaza. Esto lo dijo el presidente del Parlamento de Irán ayer en medios de Medio Oriente, sobre todo en Al Jazeera, quien encabezó las conversaciones de la paz en Estados Unidos, en Pakistán con Estados Unidos. Esta persona, que es hoy el portavoz del gobierno en Teherán, dijo que murieron 3.375 personas desde que comenzó la guerra. Esto es una tragedia para los iraníes y para toda la comunidad en Irán. Sin embargo, el gobierno no escucha a sus ciudadanos. Emiratos Árabes, que es otro de los países que están en este conflicto involucrados involuntariamente, salió con una comunicación a través del ministro de Industria y Tecnología, así se llama, Sultan Al-Jaber, posteó en X que el estrecho de Hormuz no le pertenece a Irán, por lo que no tiene potestad para cerrarlo o abrirlo a su antojo. Dijo, nunca ha sido propiedad de Irán como para que pueda cerrarlo o restringirlo. Le da la razón a los Estados Unidos y por supuesto que va a estar apoyando al bloque, en este caso defensor de la libertad, entre muchas comillas, justamente porque ellos se perjudican con el envío de petróleo a otros destinos de Asia. Omán dijo que el éxito de futuras negociaciones entre Irán y los Estados Unidos requiere de concesiones dolorosas. Omán es uno de los países que también, junto con Pakistán, está tratando de que haya paz, porque ellos están involucrados directamente en la zona de conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán pidió más conversaciones entre Irán y Estados Unidos y necesita que se prolongue el alto fuego para que Medio Oriente no entre en una crisis económica. Por último, el petróleo volvió a subir y tocó los $100 por barril. Ahora está tocando, en el caso del Brent, los $96 por barril. Está muy volátil el precio del petróleo. Durante la madrugada había subido 7%. Ayer los contratos a futuro se negociaban con alza. Seguramente hoy sea un lunes negro para los mercados. Veremos cómo arrancan las bolsas a fines de Europa, cuando cierren Europa y empiecen los mercados en América. Esto es claramente un problema para todo el mundo si la guerra no cesa. Por otro lado, tenemos noticias internacionales. Ayer conocimos de un comunicado de la NASA que celebró el éxito de Artemis 2. Finalmente, el fin de semana hemos visto caer la cápsula sobre el océano. Es el inicio de una nueva era en la exploración espacial, dijeron los organizadores de esta misión. Fue el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en 52 años. Y tras la misión, el Estado norteamericano ya confirmó que está en negociaciones con
Elon Musk y Jeff Bezos para alunizar en el 2028. El plan es enviar a 4 personas o 4 tripulantes de 2 naves en módulos diseñados por SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, y por Blue Origin, que es la empresa de Jeff Bezos. Esto sería una misión mixta entre el Estado de los Estados Unidos y las empresas norteamericanas que quieren aportar un granito de arena a la llegada del hombre a la Luna por segunda vez en la historia. Víctor Orbán, que es noticia en las tapas de los diarios europeos hoy, finalmente tuvo que reconocer su derrota. El referente de derecha, a quien visitó el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, hace algunas semanas, reconoció su derrota en las elecciones húngaras después de que lo superara un ciudadano de Hungría que es outsider de la política. La Unión Europea, además, dijo que va a empezar a tener problemas con sus vuelos domésticos. Esto es porque tiene escasez de combustible y este es uno de los principales problemas que va a empezar a tener Europa si la guerra no cesa. Por último, Chile congeló precios en supermercados por la suba de la inflación en general como consecuencia de la guerra. Aparentemente el IPC en Chile subió 1% en marzo, cosa que no pasaba en muchos meses, y eso preocupa al nuevo gobierno a partir de abril. En Estados Unidos, la justicia de Manhattan abrió una investigación por una denuncia de agresión sexual contra el candidato a gobernador en California. Esto es un escándalo en este momento en los diarios norteamericanos. Tenemos que tener en cuenta que probablemente el New York Times y el Washington Post, que son los más referentes de todo el país, están dando cuenta que este candidato, que se llama Eric Swalwell, va a tener que retirarse de la política finalmente por completo. 7:55 de la mañana. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. A todos tus planes, si vas en Cabify, es mejor. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Filtros para tu motor, Manfilter. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad, más música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos.
979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto El gran de vista. Queen haciendo de las suyas en la mañana. Bueno, me sumo. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Enorme placer de reencontrarlos. Buen lunes para todos. ¿Cómo Muy te fue el buena viernes? semana. Muy bien, gracias a Dios. Definitivamente un abrazo a la gente de Villaguay que nos ha recibido muy bien. Se come bien. Qué rico. Definitivamente. Bienvenidos Villaguay, ya nos escuchan, ¿no? Sí, más de. Claro, por ¿Te trajiste supuesto. por lo menos 2 oyentes? No, muchos más, Ah, olvídate. ok. Bien. Por cierto, más de 40.000 habitantes, el quinto departamento de mayor cantidad poblacional de Entre la provincia Ríos. de Entre Ríos. Por supuesto que recorrí un poco la ciudad y después volví por Villa Elisa para evitar la Ruta 20 que está detonada, literalmente. El gobernador asumió el compromiso de que va a haber una licitación con fondos del BID para su remodelación, refacción, bacheo, pónganle el término que quieran. No es propio de una ruta estar en las condiciones en las que la encontré. Me agarró un tramo de noche el día jueves. Hasta uno se asusta, de verdad. Tienes que ir a 20, 30, 40 kilómetros. Es dantesco porque los camiones además van haciendo también zigzag, van cruzándose todo el Hay tiempo porque animales. tienen miedo de volcar, Claro. etcétera. Pero después volví por Villa Elisa y por la ruta 40. ¿Eso está por la mejor? ruta 14, digo. Es un espanto, porque es una ruta nacional está peor. troncal. Hay una parte, un tramo que está toda, digamos, hundida, y los camiones, teniendo temor a volcar, se ponen en el carril rápido. Entonces, la Claro. autovía se convierte prácticamente en ruta. ¿Se entiende? Sí. Después sí está el control de gendarmería, que llama un poco la atención, porque dicen, mirá, qué sé yo, antes que el mejor control que podés hacer es tener una ruta en mejor estado, pero es una ruta definitivamente muy relevante. Recuerden que allí los peajes ya no son todos electrónicos, Sí. no hay más barreras, no hay personas. Es uno de los corredores que se ha licitado. La verdad es que la mora en la licitación probablemente haya producido un daño adicional al mal estado que ya la ruta tendría, desconozco, pero lo cierto es que el desgaste de estos 2 años largos definitivamente ha producido estragos en una carpeta asfáltica que está total y absolutamente en mal estado, salvo excepciones. Entonces, para los que habitualmente cuesta explicarles, digamos, qué es lo que uno ve, recoge, a propósito de una frase anclada en el superávit fiscal, hablando de las anclas del gobierno que implica obra pública cero, no hay mejor cosa que
mandarlo a recorrer el país, darle una llave, un auto y decirle, hacete 4 o 5.000 kilómetros, 10.000 en la geografía argentina, volvé en 20 días, después contame. Un castigo. Claro, es como, viste, el que adula el régimen cubano, bueno, instalate, 2 años. ¿Te encanta Venezuela? Andá a la Venezuela de hoy y instalate. ¿Te gustaban las garantías democráticas de Víctor Orbán? ¿Sos un facho? Bueno, andá un rato y disfrutá con Víctor Orbán. Y andá a Hungría, digamos. Y quédate ahí 2, 3 años. Y fíjate lo que la siente la gente, etcétera, y demás. Igual la gente le dijo chau a Víctor Orbán. Sí, después de 16 años, en una paliza electoral inédita, ¿no? Porque Víctor Orbán pierde después de 16 años y además pierde las 2/3 partes de los escaños en el Congreso. 133 era el umbral necesario para llegar a la mayoría de los 2/3 y logró 138 escaños el partido que desplaza a Víctor Orbán, que se queda solo con 54 bancas. El récord de participación fue histórica, la gente fue masivamente a votar para desplazar al líder prorruso, y la nueva mayoría lo que abre es la posibilidad de cumplir con las promesas de campaña que hizo el flamante presidente Peter Meigar, que fue el primer desertor importante del partido de Orbán, vale la pena decir, denunciando un sistema corrupto orgánico, y apenas salió del oficialismo, se rodeó de personalidades públicas, empresarios, para encabezar su propio movimiento. Bueno, ese que gana, digamos, la promesa de campaña era reconstruir el Estado de Derecho, imagínense en qué nivel estaba Hungría en términos democráticos, revisar el andamiaje institucional impulsado por el oficialismo y avanzar con una nueva constitución, además de modificar normas cuestionadas sobre libertad de prensa y otros derechos fundamentales que estaban literalmente muy endebles. Bueno, es uno de los títulos, efectivamente, lo de Orbán, ¿no es cierto?, de Hungría que vos contabas. Pero bueno, pequeño capítulo, más allá de eso, divino. Entre Ríos siempre es lindo recorrer la geografía argentina, encontrarte con otras realidades, vicisitudes. La ganadería está en un gran momento, por ejemplo, que es lo que uno recoge como comentarios, vivenciándolo, te dan todas las explicaciones de por qué está en un gran momento. Eso tiene una traducción, es el costo del precio de la carne, que le pega de lleno a la inflación, pero el productor está recibiendo una rentabilidad importante para poder hacer inversiones en el campo y para poder tener probablemente más cabezas de ganado vacuno, con un sistema de exportaciones que además abre más expectativas con el acuerdo con los Estados Unidos de multiplicar por 5, por ejemplo, los cortes que van hacia allí. Tenés una, de todas maneras, realidad variopinta, porque también las comunidades que viven del turismo están resentidas. No es una excepción Villaguay. En las termas de Villa Elisa la caída estuvo entre el 15 y el 25% en la temporada última, y por lo tanto eso tiene impacto también en ciudades vinculadas a estos temas. La recaudación está cayendo, la coparticipación provincial, también la recaudación municipal. Hay una preocupación creciente sobre aspectos vinculados a la inseguridad, pero absolutamente menor. Creo que hubo un asalto, un robo a mano armada. Escuchate esto, Paulita, después de 8 años en la ciudad. Después de 8 años. Un asalto, pero uno, y lo detuvieron a las 2 horas. Claro, o sea, son cosas... Son paréntesis, ¿no? Claro, correcto. El que vive acá no lo puede creer. Excepcionalidad por completo. Total. La gente hasta deja la puerta a veces sin llave. Ay, me encanta. No, es otro ritmo. Y vi pocas rejas, salvo excepciones. Después en las zonas céntricas y demás no existe la reja, esa cosa, viste, con temor a que algo te pase y te ocurra. En fin, son cosas lindas. La plaza está divina, maravillosa, la plaza central. Les quiero contar que está divina. Es como una especie de paraíso en los lugares del interior, digamos, ¿no? Bueno, nos metemos de lleno en lo nuestro a todo esto, porque sí, ganó River, empató Boca, San Lorenzo no pudo. Tenemos algunos temas, efectivamente, más allá del fútbol, vinculados a la selección, que con Paula estuvieron repasando muy bien, a menos de 2 meses ya de la Copa del Mundo. 59 días, sí. Poco clima, entraremos en clima, supongo, en algún momento entraremos en clima. Yo creo que todavía... La guerra está opacando todo, menos ¿no? mal, porque el otro día yo pregunté y me dijeron, no, falta un montón. Bueno. No, en Estados Unidos yo les decía, no hay ambiente de mundial tampoco. Y acá tampoco, todavía. Paula. No. No hay ambiente, no hay hay ambiente. clima, no hay por acá ahora. Estamos preocupados por otras cosas, cosa que no está mal, pero probablemente. en otro contexto hubiéramos estado. Igual cuando entremos al Mundial, olvidate. Ya no salimos más. No, hay como un impasse ahí de 45 días donde vos tenés que mirar los boletines oficiales todos los días, donde vos te vas a encontrar con las resoluciones Vos somos nosotros, porque la gente no va a mirar nada de eso. Nosotros, sí, porque ahí vamos a tener que mirar algunas cosas que probablemente estemos... Hay que estar atentos, porque en esos días es donde pasan lo que más está diciendo cosas. Paulina. Exacto. Porque además si pasa, digamos. Claro. Que, por supuesto, no es facultad ni patrimonio de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. Es de la política en general. De los gobiernos. En cualquier país, porque además también
Porque pasa en otros lados. claro, como decía Julia, hay que tener timing para las cosas. Y los tiempos son importantes. Hay que ver si la gente está conectada con el debate o no. Sí. ¿Entendés? Bueno, les cuento un poquito dónde andamos, 8 y 8 en la República Argentina. Mañana muy linda en Buenos Aires, temperatura en ascenso, cielo despejado. Ezequiel daba la cuenta de que estamos en la perspectiva de un día dentro del otoño casi primaveral, probablemente Muy en las lindo. próximas horas. Y buena parte del país va a tener que esperar para que llegue el frío. Mar del Plata, tu ciudad, tiene Sí. expectativas de tener temperaturas arriba de 20 grados también hoy, por ejemplo. Espectacular. Hay que ir el fin de semana a la playa. Por ejemplo, sí. Bueno, en la semana Te lo que digo a viene, vos, que vos también sos. Sí, el fin de semana. El otro día alguien me dijo, Paulina es de Mar del Plata como vos. Sí, le dije. Me dije, nadie sabe dónde naciste ya. No, en Las Flores, pero... No importa, yo digo que mi sí. segunda casa por adopción. Yo digo en que Mar del sí. Plata. Bueno, les cuento un poco dónde andamos en la Argentina. Después nos vamos a meter en los temas internacionales, lo que está pasando con la guerra y la máxima tensión de cara a las 11 de la mañana, hora argentina, donde Estados Unidos anuncia que va a bloquear finalmente el estrecho de Hormuz, presionando a Irán, naturalmente, con precios de futuro en el dólar que otra vez vuelven a escalar por encima de los $100, tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas en Pakistán, en Islamabad, durante el transcurso del último fin de semana. Con un Irán que además le ha respondido a Trump con atacar a los buques militares que se acerquen a Hormuz. Vladimir Putin, que aparece en escena reafirmando su apoyo a Irán y ofreciéndose como mediador tras la caída del diálogo allí en Pakistán. El Líbano dice que trabajan para terminar la guerra en su territorio, pero Israel afirma que seguirá el combate y de hecho Netanyahu estuvo, muy bien lo marcabas vos, en la zona de frontera para finalmente arengar a su propia tropa, con un control bastante más férreo del sur del Líbano, que es muy cuestionado por Europa, por cierto, y que ha meditado mucha resistencia al propio premier israelí, que además este año tiene que afrontar elecciones y empieza a tener decisiones puertas adentro a propósito de la resistencia al modo, la forma, la estrategia aplicada por el premier israelí en el transcurso de este conflicto bélico que, como bien marcabas, ya tiene un mes y medio, 45 días. Correcto. Que es un tiempo inimaginable cuando todo efectivamente comenzó y cuando los procesos parecían ser bastante más rápidos, con el descabezamiento de la cúpula del régimen teocrático de los ayatolá, el líder particularmente que fue asesinado, una familia que también tuvo impactos y todo lo que ya conocemos. Bueno, a todo esto China también está jugando su propio partido y Trump, que viajará el mes próximo a Beijing, en mayo, iba a hacerlo este mes, lo pospuso un mes, amenazó también a China con aranceles del 50% si provee ayuda militar a Irán, cosa que hasta acá no hizo, sí ayuda económica, no militar, de un China que también es uno de los principales perjudicados cuando finalmente no pasa por el estrecho de Hormuz buena parte de ese suministro energético que requiere para el funcionamiento de su propia economía. Bien. Bueno, está la crítica del Papa, al Papa del propio Trump. Lo leí. Muy duro, la verdad. En un ratito las repasamos. Pero más allá de eso, y la elección en Perú, que tiene final abierto, que va a ir a un balotaje, que se va a resolver el 7 de junio, y donde Keiko Fujimori es la única que tiene garantizada estar en ese balotaje, la hija de Alberto Fujimori, Sí, que me acuerdo. intentó varias veces ser Esta presidente sería la y cuarta. fracasó. Claro, exacto. La cuarta. Sí, quizás como Lula, que también Sí. en la tercera, creo, o en la cuarta fue presidente. De la Sota, que también en la Argentina, creo que después de 3 elecciones termina gobernando Córdoba y tantas cosas, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, en la Argentina tenemos nuestros temas, ¿no? Porque en principio va a haber hipercentralidad del gobierno en cuanto a tratar de retomar control de la agenda, que no ha tenido. No. Milei va a encender una de las antorchas de la independencia en Israel el próximo fin de semana, hacia donde va a viajar, que entiendo va a ser con Karina Milei, Pablo Kirno y no sé cuánto más. Hoy Karina Milei, hablando de ella, con Manuel Adorni y Mario Lugones, van a estar en el Malbrán a las 11 de la mañana, va a ser una foto importante del día. El miércoles el presidente le va a dar una entrevista a un medio israelí y mañana va a estar cerrando la cumbre de AmCham, como bien marcabas vos, aquí en el centro de convenciones, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Acá nomás. Va a haber un discurso allí de Milei haciendo una defensa encendida una vez más de su gestión, hoja de ruta, se va a meter en sus temas. El jueves, Karina Milei y Manuel Adorni van incluso a Vaca Muerta, van a estar con Guillermo Marín, con Horacio Marín, el CEO de YPF. Horacio Marín. Guillermo es el productor teatral y futbolístico, que es el hermano. Bueno, Horacio Marín va a estar allí en Vaca Muerta con Karina Milei y Manuel Adorni, insisto. O sea que Manuel Adorni tiene puesta en escena con Karina Milei al menos 2 o 3 fotos esta semana, casi todos los días una foto distinta y con distintos ministros también participando de esas fotos. Sí. En una señal explícita de respaldo en una semana bastante importante para el propio jefe de gabinete porque declaran las 4 mujeres a las que Adorni les debe plata. La primera hoy a las 9 de la mañana,
que es Graciela Isabel Molina. La segunda, a las 11 de la mañana, Victoria María José Cancio. Son madre e hija que figuran como prestamistas de $100.000 al jefe de gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Mientras tanto, el miércoles van a ir en carácter de testigo también, en esta ocasión, las jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento, esta vez en Caballito. Allí el funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó $30.000, entró a vivir en noviembre y quedó debiendo $200.000 a saldar en noviembre de este año sin intereses. Se trata de Beatriz Alice Viegas y Claudia Viviana Svabo, a quienes también se les levantó el secreto fiscal. Vale la pena decir, a propósito del levantamiento del secreto fiscal que determinó el fiscal Polichita, y la decisión la tomó el juez Ariel Lijo el pasado día jueves para con el propio Manuel Adorni, que es, insisto, todavía un capítulo finalmente no zanjado, más allá que el gobierno quiere cerrarlo y le da respaldos explícitos al propio jefe de gabinete. Bueno, después tenemos al INDEC difundiendo mañana la inflación de marzo, con la expectativa que eso genera. Ventas minoristas, que dice Came, que cayeron en marzo, sumando 11 meses consecutivos a la baja. 0,4% descendieron respecto a febrero. Sí. Ventas de insumos para la construcción, por el contrario, rebotaron en marzo, después del muy mal arranque del año, y en particular de febrero, con caídas muy importantes. Subió 11% interanual, dijo el índice Construya, 1,3% respecto a febrero. Sí. Hay que ver si eso consolida tendencia en marzo, con una recuperación en un sector que aún opera por debajo de los niveles históricos del 2023. Bueno, en la crisis en el transporte tenemos a empresas que dicen que sufren pérdidas diarias de 370 millones de pesos solo en el AMBA por el aumento del combustible. Y por lo tanto están pidiendo respuestas. Hay una reunión mañana, todavía no está zanjado el conflicto, las frecuencias han mermado, el gobierno dice que va a sancionar, pero en el mientras tanto la gente viaja con demoras, que además se agudizan esta mañana porque el Mitre, que es el ramal Suárez y el ramal Tigre, están interrumpidos a esta hora de la mañana. Hay demoras para viajar muy importantes en el tren de la costa, por ejemplo, también está interrumpido por obras. Y también tenemos el Belgrano Sur con muchas demoras. O sea que en un ratito con Romina vamos a repasar, porque finalmente acá tenemos esta mañana complicaciones múltiples para aquellos que están viniendo a la Ciudad de Buenos Aires o que van de la Ciudad de Buenos Aires hacia el conurbano. Porque los micros tienen, o los colectivos, algunas demoras, menos frecuencia. Pero los trenes están interrumpidos o con demoras. Sí. Con lo cual, efectivamente, tenemos una especie de cóctel medianamente explosivo, bastante complejo para moverse, digamos, esta semana. Recuerden que la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Todos los días se suman 3 millones de personas. Bueno, esas personas vienen básicamente no solo en autos, sino en colectivos y en trenes. Sí. Eso es lo que está hoy un poco complejo. Bueno, después tenemos una reunión de vicegobernadores y legisladores en el NOA Argentina, en el noreste argentino, en Tucumán, en un ratito, así que en cuestión de tiempo les vamos a contar algunos detalles por dónde va. Por segunda vez esta tarde va a estar Luis Caputo, por segunda vez digo en 15 días, en la ciudad de Rosario. Va a ir a presentar el libro de Salvador De Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el famoso gurú del dólar, como le dicen, qué sé yo. Salva, que es un tipo que conoce mucho de la vida del campo y demás, que publicó a fines del año pasado su libro Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso. Muy alineado con el gobierno, estuvo el presidente Milei presentándolo aquí en Buenos Aires en septiembre del año pasado y ahora va Luis Caputo a darle el espaldarazo. Pero después, más allá de estos temas políticos, económicos y demás, hay algunas cuestiones adicionales que no son menores. Y algunas se relacionan con lo que hablábamos antes. Por supuesto que tras la conmoción que generó el asesinato de Ángel, porque a esta altura la hipótesis de la justicia es que lo asesinaron, por las múltiples fracturas de cráneo que tenían la previa de la asistencia por parte de la ambulancia que fue a recuperar a ese chiquito, a intentar revivirlo, chico que llega ya sin reacciones, sin estímulos, sin responder a esos estímulos al hospital en Comodoro Rivadavia. Lo cierto es que están detenidas a esta hora la mamá biológica, o la progenitora, para decirlo mejor, y su pareja por homicidio agravado. Mientras tanto, el padre sigue diciendo que nadie lo escuchó. La situación es muy similar al caso Lucio. Es decir, la madre cuando nace, al poco tiempo se va, el chiquito queda al cuidado del papá, se va con su nueva pareja. 2 años y medio después vuelve a la vida,
hace una acción judicial para reincorporar al chico a su vida y pedirle la tenencia. La jueza, sin más, le da la tenencia por el hecho de ser mujer, en esta idea de perspectiva de género que tanto ha complicado y en demasía al mundo de los juzgados de familia y demás, y que por suerte Argentina está desandando, por lo pronto con más concientización, pensando que padres, madres tienen igualdad de derechos, pero por sobre todas las cosas, los chicos tienen el derecho a tener un padre y una madre. Siempre y cuando en condiciones normales, claro. Y efectivamente, lo que ocurrió es que la madre después denuncia, símil, Lucio, acciones violentas de parte del padre. Entonces la perimetral incluyó no ver al hijo, pero Exacto. todo el contexto con el cual el hijo se crió, el chiquito, hasta los 4 años, es decir, abuelos, tíos, primos, gente con la que jugó durante 2 años y medio, 3, estuvo intercambiando su vida, quedó también al margen de su vida. Todo termina del modo que ya conocemos. Símil Lucio, insisto. Bueno, después está un chico de 10 años que lleva un arma, un cuchillo de cocina, a la escuela, en Salta, genera cierta conmoción, fue detectado al ingresar al establecimiento, amenazó a compañeros, también a una docente, intervinieron las autoridades y ya interviene también la justicia. Símil de lo que pasó en Santa Fe, un caso del viernes, pero que ha generado mucha consternación. Una madrugada muy sangrienta ayer en Chaco, mientras tanto, en Resistencia. 3 homicidios con armas de fuego, detuvieron a varios sospechosos, todos hechos aislados en presuntas peleas entre particulares. Todos los supuestos tiradores están bajo arresto. Insisto, 3 homicidios con armas de fuego en 3 peleas distintas en Resistencia, Chaco, ciudad capital de la provincia de Chaco, ayer a la madrugada, domingo a la madrugada. ¿Por qué lo marco? Porque a veces uno se pierde en el prisma, pero no es una cuestión normal ni habitual. Y está demostrando también la creciente violencia con la que viven muchos sectores en la Argentina. Bueno, así que así las cosas, es un poco la primera aproximación a esta vasta agenda que tenemos de día. Lunes 13 de abril, entrando ya en el promedio de este capítulo 4 de este 2026. 8:20 en la mañana. Now, 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman,
Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Now. Ahora, Tránsito en la ciudad. En una mañana especialmente complicada en este lunes. Romina Wiener, bienvenida, ¿cómo estamos? Novedades a esta hora, a las 8:24. Buen día, Paulino. Bueno, como lo estás indicando, es una mañana muy difícil, sobre todo para el sistema de trenes, para los usuarios. El tren Mitre, los ramales Mitre y Suárez interrumpidos, tren de la costa también sin servicio. En el caso del tren de la costa es por obras y va a ser por 21 días. Los otros por problemas técnicos, sumado a que el tren Belgrano Sur, ramales Catán y Marinos operan con demoras, y el tren Roca, los ramales Cor, Ezeiza y Bosques vía Temperley no están llegando a La Plata, solo hasta Quilmes, y esto es por inconvenientes técnicos. Imagínate lo que es ingresar hoy a Capital Federal a través del sistema de trenes con todas estas complicaciones. Sí, definitivamente, Sumado va a ser el dato distintivo si esto se prolonga en el tiempo en el transcurso de esta mañana. Sí, aparte en un horario clave, trenes que tienen mucha cantidad de usuarios como el Roca, el Mitre, unos que traen de la zona sur, otros zona norte, y están interrumpidos o con servicios limitados, entonces te genera muchísimas complicaciones. El otro dato a tener en cuenta, que hay un choque entre un camión y una moto en Avenida General Paz, a la altura de Chávez, mano al Riachuelo, hacia provincia. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME. No genera muchas demoras porque el tránsito fuerte es mano al Río de la Plata, pero al tener el operativo de seguridad se reduce la circulación y están los curiosos que miran el operativo que se está dando. Una Panamericana con demoras entre 197 y 202, también muy lenta la salida del Camino del Buen Aire para enlazar Panamericana y bajar hacia General Paz. Acceso oeste con fuertes retrasos desde Aedo hacia la autopista Perito Moreno y la autopista Buenos Aires-La Plata bien intensa, con algunos retrasos en la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Los subtes al momento, Paulino, están en horario, entonces el principal dato y las demoras e interrupciones se están dando en los trenes. Impecable, Romy, armarse de paciencia. La semana recién empieza. Un beso. Chau, chau. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Iglesias Colmenares, nada más y nada menos, se va a sumar a Gran Hermano. Increíble. Paulita, ¿la tenés? A Ella Grecia no sabe Colmenares. quién es. No sabe quién es. Yo, ¿Y cómo vas de a ver? farándula argentina. Poco No, de la farándula. no es argentina ella. Ah, entonces, ¿de dónde? Me mató la cara. No, pero está bien, pero es una... Trabaja acá. Sí, trabajó Ah, muchos bueno. años acá, fue una actriz de las más encumbradas en términos de telenovela, hizo producciones muy populares, si se No, ¿de quiere. dónde es? Pero hace un tiempo Venezolana. que no tenía una tarea relevante, digamos, y va a ser la que reemplace finalmente Correcto. a Carolina... No, perdón. No, a Andrea del Boca. Muy Que bien. tampoco sé quién es. Bueno, ¿Viste? Ella quiere vivir acá, pero no tiene contexto. No, pero... Por eso le gusta vivir acá. Es la joven Ese de la tipo mesa. de contexto, eso Es la no más lo joven, tengo, es no la sé quién niña es. de la mesa. No, Entonces, pero claro, me hay gusta cosas porque que ella le vive exceden, acá está como en bien. una burbuja. Entonces, así está bien vivir en Argentina. No te enterás de nada. No, En ese aspecto. En ese aspecto. Solo en ese aspecto. Sí. Después, Paulita, vos sabés qué tiene. Vamos, con Paula. conocimiento. Vamos. Bueno, Vamos. escúchame una cosa. Hablando de todo un poco, ¿hoy se cierra el capítulo del fútbol de Primera División o no quedaron pendientes? Sí, van a quedar compromisos también. Bueno, piensa también que es una semana en la que hay copas. Correcto. Hay copas, vuelve la Champions, bueno, vuelve de todo realmente y vamos... Tenemos Sudamericana y Libertadores, a eso voy, con la presencia de River, incluso jugando el miércoles Sí. frente al Blooming, por ejemplo, en el Monumental. Y hay Champions también. Y hay Champions, esta semana. correcto. Mañana vamos a jugar un poquito con los pronósticos. si Sí, te claro, parece. porque están los partidos de vuelta. Exactamente. Están Y los son partidos más de que vuelta. atractivos. Sí, 3 de la tarde, Barraca Central ante Belgrano de Córdoba. ¿A qué hora, perdón? 3 de la tarde. 3 de la Hoy tarde. lunes. Hoy lunes. Naturalizamos cada cosa. Lunes, 3 de la tarde, Barraca Central. Sí. ¿Con? No, perdóname. 5 y 3.
4:30 de la tarde. 4:30 de la 16:30. tarde. Bueno, no Sí, importa. sí, 4:30 de la tarde. 4:30. Ok. En No. cualquiera de los casos es un lunes, 4:30 de la tarde. Uno Es que tendería a empiezan, pensar. hay partidos temprano. Hay Correcto. partidos temprano. 4:30 de la tarde también tenemos Defensa y Justicia ante Talleres. En ese mismo horario vamos a tener Sarmiento ante Gimnasia. O sea, 3 partidos a las 4:30 de la tarde. Sí, y a las 7 de la noche tenemos Lanús ante Banfield y Vélez Central Córdoba un poquito más tarde, 21:30. Ahí Que en- es un poco más natural, aunque Sí. tampoco tan natural porque terminas a las 11:30 de la noche, 12. Eso te iba a decir. va Y trabajar la el zona martes. también complica. La zona La completa. zona complica para que la gente en inmediaciones allí a Liniers lo tengan presente. 21:30, Vélez ante Central Córdoba. Bueno, el gobernador Cerllora va a ofertar, dicen, al gremio docente más importante un aumento del 30% para todo el año en un intento por destrabar un conflicto que todavía no se ha desanudado, que es el conflicto docente en Córdoba. Está bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, pero volverían los paros si esta semana no hay resolución. Recuerden que hubo un paro en Tierra del Fuego la semana pasada. Sí. Volvería el conflicto en Río Negro jueves y viernes de esta semana si tampoco allí, digamos, acortan distancia el gobierno provincial y los gremios docentes. Y la situación docente en Corrientes tampoco está resuelta, al igual que en La Pampa. O sea, tenemos varios focos de conflictos que hay que ver cómo terminan generando respuestas, digamos, esta misma semana. Está Damián Svald, espero haberlo pronunciado bien, es analista internacional, para ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando con todo lo que ocurrió el fin de semana y la perspectiva del inminente cierre del estrecho de Hormuz por parte de las fuerzas militares norteamericanas, a las cuales Irán reniega y dice que va a contraatacar y hasta destruir. También un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez. Buen los saluda. día. Buen día. Paulino, equipo, buen día, gracias por el llamado. Sí, me parece que lo que estamos viendo ahora, digo, Donald Trump anunció un bloqueo de la Armada de Estados Unidos del estrecho de Hormuz, ¿no? Quizás el lugar más, el lugar clave de todo lo que está pasando. ¿Para qué? Me imagino para presionar de esta manera a Irán para que en una nueva ronda de negociación Irán ceda algo, ¿no? Cosa que no hizo el sábado y eso llevó a que después de 20 horas J.D. Vance, el vicepresidente, saliera a decir que, bueno, habían fracasado. Obviamente que esto es una jugada de alto riesgo de Donald Trump. El objetivo es asfixiar o amenazar con asfixiar la economía iraní absolutamente, porque va a dejar pasar los buques que no vayan a puertos iraníes. Irán ya amenazó hace instantes, ha amenazado con que va a responder atacando a los puertos de la región, de los países de la región. Es decir, bueno, se está jugando siempre al límite, así que bueno, esto puede derivar en algún tipo de escalada y terminar por hacer fracasar definitivamente las negociaciones. Que si me pregunta Paulino, yo pensé, o yo creo todavía, que es lo que ambos quieren, necesitan salir con una negociación de esta guerra por distintas razones, ambos. Pero bueno, obviamente que estamos en un periodo en que están cada uno tratando de elevar la tensión para ver si pueden negociar de una manera distinta, ¿no? Con lo cual no hay que tomar nada literal. En todo caso, las declaraciones y los posicionamientos por estas horas son más una estrategia que una definición real. Yo creo que sí, obviamente esto va a suceder. Lo que pasa es que, de nuevo, al ser tan finito todo, digo, si Irán reacciona, los mercados, si el precio del petróleo sigue subiendo, y si hay algún enfrentamiento militar, si hay un ataque a un buque y demás, bueno, obviamente esto puede desencadenar lo que por un lado Trump llamó desatar el infierno, ¿no? Lo había entre todas las amenazas de Donald Trump durante estas semanas, Estados Unidos sigue con la fuerza militar muy activa y muy preparada. Pero de nuevo, yo creo por razones económicas, políticas, Trump necesita darle un cierre a todo esto. Imaginó que en la negociación de Pakistán los iraníes iban a aceptar algunas condiciones que no aceptaron. Los iraníes se están mostrando fuertes en la fortaleza, entre comillas, que ellos tienen de haber sobrevivido, estar sobreviviendo, o haber quedado en pie luego del ataque de Estados Unidos e Israel. Pero al mismo tiempo también los iraníes, me imagino que saben sus límites. Así que bueno, habrá que esperar unas horas más, pero bueno, estamos en una situación al extremo de, bueno, de que cualquier error de cálculo puede derivar en una escalada militar, Paulino. Damián, buenos días. ¿Cómo ves el tema Buen día. de que se sancione a aquellos países que puedan darle ayuda a Irán, teniendo en cuenta, ayuda militar, por supuesto, teniendo en cuenta que ahora con este cierre o con esta nueva administración que Trump impone sobre el estrecho de Hormuz, simplemente lo que dicen en Estados Unidos es vamos a dejar pasar buques que vayan a cualquier dirección o en cualquier dirección, menos a Irán, ni que salgan de Irán y que quieran pasar por el estrecho. Es decir, van a beneficiar a todas las economías de Medio Oriente, de Asia, inclusive, no tanto de Europa, pero sí van a tratar de dejar que los buques tengan libertad, salvo que vayan o vengan de Irán.
Lo que busca un Trump es esto, es de nuevo mostrar a los iraníes que Estados Unidos tiene la capacidad de aislarlos económicamente, militarmente a los iraníes para seguir asfixiándolos. Es una estrategia de presión que yo no sé si va a funcionar Claro. no sé si funciona con los iraníes. Me da la sensación que ahí hay un punto que Trump creo que, bueno, no sé, no sé si tiene en cuenta que los iraníes ya por eso han amenazado con, de nuevo, con muy poco los iraníes, con drones, con algunos misiles de corto alcance y demás, pueden seguir generando caos más allá de este bloqueo. Y yo creo que eso lo van a hacer. Es decir, van a mostrar esa carta todo el tiempo los iraníes. Entonces, digo, eso me parece es un juego de presión entre uno y otro, que yo no sé si va a cambiar demasiado la situación a la que estaba previamente. No sé si se entiende lo que quiero Sí, decir. sí, Es decir, claro, correcto. los iraníes van a seguir teniendo herramientas, de nuevo, muy escasas, pero por la hora que le han servido, de nuevo, para llevar el barril de petróleo, no sé a cuánto está hoy, pero creo que estaba a $104, $105. Y Sí, eso a Estados Unidos le ha generado a Trump particularmente, a Estados Unidos, un daño importante. La inflación está proyectada a un punto más, creo que 3,5 anual. El precio del galón ha aumentado. Entonces, Trump tiene un ojo en Medio Oriente, pero tiene un ojo también en la política doméstica. Tiene elecciones este año y, de nuevo, yo creo que todavía Irán, con muy poco, de nuevo, quiero decir, muy golpeado y todo, pero en pie, les puede seguir generando daños a la economía global y a la economía de Estados Unidos en particular, Sí, ¿no? porque además los aliados también juegan, ¿no? Rusia ofreciéndose como Absolutamente. mediador, pero respondiendo, yo te diría más sobre las intenciones de Irán que de Estados Unidos, más allá del diálogo con Sí, Trump, y- de Putin, histórico. Y China Y expectante. recién salió China. Eso. Recién salió China a pedir por favor que liberen el estrecho de Hormuz. Ahí tiene mucho interés China, ¿no? Porque por ahí pasa gran parte del petróleo que llega a los chinos, ¿no? Exactamente, pero no aceptando la injerencia militar norteamericana. Así es, sí, por eso estamos en una situación realmente de una violación del derecho internacional, pero por todos lados, ¿no? Digo, de un lado y del otro, entonces estamos en un mundo realmente distinto al que conocíamos, ¿no? Que era este mundo basado en reglas, el derecho internacional, post Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo ese orden global se ha desarmado y me parece que la guerra, primero la de Ucrania y Rusia, ¿no? El ataque, la invasión rusa ya lo demostró de alguna manera. Correcto. Y esto me parece que termina siendo un mundo en donde ya nadie se guía por las reglas y por el derecho, sino por el uso de la fuerza y la capacidad de extorsión. Entonces, bueno, es un mundo nuevo, ¿no? Para todos nosotros. Enorme abrazo, como siempre un verdadero gusto y un verdadero placer y hasta la próxima. Gracias a ustedes por el llamado. Abrazo. Tratando de comprender, de analizar, ahí estaba Damián Svald, analista internacional, sobre lo que está pasando con el conflicto en Medio Oriente, 8:36 en la mañana. Now.